Bienvenidos nuevamente a Inceptio. Soy Enrique Martínez. Como en cada episodio, buscamos despertar el líder que hay dentro tuyo. Hoy nos enfocamos en el séptimo arte, el cine. Para ello, entrevistamos a dos figuras sumamente importantes del audiovisual nacional, Juan Carlos Maneglia y Tana Shembori. Vamos a las entrevistas. Bueno, bienvenidos a otro programa de Inceptio. Hoy tenemos una entrevista súper interesante. Yo estoy más que seguro que van a estar expectantes todos los apasionados del cine y más todavía de lo que tenga que ver con el audiovisual nacional. Tenemos a Juan Carlos Maneglia, que nos recibió en su casa, en su productora. Y gracias, Juan Carlos, por aceptar nuestra entrevista. Queremos conocerte más a fondo, saber cómo empezó, Juan Carlos, cuál fue tu camino para llegar hasta donde estás hoy en día y eso que pueda inspirar a los jóvenes. Bueno, primero gracias por la invitación. Siempre para nosotros contarnos un placer contar nuestro proceso, si a alguien le puede servir de algo. El cine fue nuestra y sigue siendo nuestra pasión y es un camino complejo, pero bueno, como todas las cosas, o sea, lo que cuesta, pero se llega. Lo lindo que me pasó, no a todos le pasa, pero bueno, a mí me pasó de que yo muy chiquitito ya descubrí lo que quería hacer. Yo tenía 5 años y ya mis viejos, mi papá y mi mamá me regalaron que era un proyector de lata que proyectaba imágenes fijas y yo dibujaba y proyectaba. Tenía 5 años. A los 6 hice mi primer corto así dibujado y la gran suerte que tuve es que yo entraba en el Colegio Cristo Rey y se abrió el cineclub del colegio que dirigía el padre Montero Tirado y bueno, y ahí empecé a hacer mis primeras películas en Super 8 y tuve profesores maravillosos como Olga Blinder que de alguna manera me encaminaron, Gloria Franco también que fue una profesora maravillosa, o sea, la verdad que fui muy afortunado en tener muy buena gente que me marcó mucho, ¿verdad? Pero mi papá fue la persona que demasiado marcó porque nosotros todos los fines de semana veíamos películas en 16 milímetros en la casa de mis tíos y era como ver cine, mamar, eso y bueno, capté, me parece esa necesidad de querer contar historias con imágenes, ¿verdad? También tuve un proceso porque yo también hacía títeres, tuve un teatro de marioneta, o sea, siempre me apasionó el hecho de poder contar algo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, Juan Carlos? A veces vos me estás comentando que desde chico ya sabías lo que querías hacer y hay gente que de repente no encuentra ese camino. Sí, hay muchísimos casos y yo siempre digo, porque hay gente que me habla de que por ahí todavía no descubrió su vocación y ya tiene casi 20 años, qué sé yo. Incluso yo suelo citar ejemplos de una directora argentina que se llama María Luisa Bemberg, que descubrió su vocación de cineasta muy tarde. Ella estaba casada con hijos, tenía casi mi edad y ella descubrió, empezó a estudiar guión, se fue a Estados Unidos, se perfeccionó, volvió a la Argentina, empezó a dirigir. Incluso su película Camila, que era su tercera película creo, fue nominada a los Oscars. O sea, hay personas que empezaron muy tarde y eso no significa que van a ser más o menos exitosas. Yo creo que la clave es la pasión. Todo lo que hagas con pasión va a tener tu sello y te va a hacer disfrutar y te va a dar como una energía distinta a una persona que lo hace sin pasión. Eso nomás, ¿verdad? A mí como que me acuerdo perfectamente, yo tenía 11 años cuando le dije a mi papá, yo quiero hacer cine, no quiero hacer otra cosa. Y mi viejo me dijo, mira, esto es como que me digas quiero ser astronauta en Paraguay, ¿verdad? O sea, acá no hay naves espaciales, ¿verdad? Entonces me dijo, no, vos estudiás, tenés que ser contador, porque él era contador, y tu hobby tiene que ser el cine. No, pues yo quiero vivir del cine, le decía, y nada. Y igual yo terminé el colegio, después seguí Ciencia de la Comunicación porque era lo más cercano que había, pero ya mi cabeza estaba en que quería hacer cine, empecé a trabajar muy rápido en publicidad porque también ahí yo aprendí lo básico. Nunca estudié cine como carrera, me hubiese encantado, hice muchos cursos cortos. Bueno, en mi época no había todo este tema del internet, qué sé yo, pero igual investigué mucho con respecto a las escuelas de cine que había. Y yo hice muchos talleres cortos, pasantía, y ahí aprendí mucho, pero mucho haciendo cortometrajes, trabajando en publicidad, ¿verdad? Bueno, empezaste directamente haciendo cine, empezaste haciendo campañas publicitarias, o sea, fue un proceso también hasta llegar a lo que es lo tuyo, ¿no? Totalmente, o sea, yo tuve mi etapa de cineclub, que fue desde los 8 años que empecé a estudiar la teoría
básicas de lo que es cine, el tema de los planos, el tema de cómo cuenta un director una historia, el tema de los movimientos de cámara. Bueno, ahí me dieron como los instrumentos básicos. Empezamos a filmar en Super 8 porque no había video todavía. Yo terminé el colegio en el año 84, ahí empezaba el tema del video, empezamos a probar cosas, yo empecé a hacer algunos cortos en video. Me pasaba que leía mucho con respecto a cómo aprendían los directores y una vez leí una frase que me marcó mucho. En ese momento me gustaba mucho Spielberg, bueno, hasta ahora me gusta. Y él una vez decía que lo más importante era sentarse a ver con el público la película que hiciste, que ahí vos aprendés muchísimo porque ves en qué momento el público se conecta con la película y ves también en qué momento se aburre, entonces entendés qué cosa podés solucionar. Y nada, eso a mí me marcó mucho porque dije, bueno, todo lo que haga tengo que sentarme y ver con la gente para ver qué les pasa. Y después trabajé en publicitaria, donde empecé primero como asistente del asistente, tiraba cable, ponía filtro. Después una vez faltó el director y me dieron para dirigir una tomita muy simple. Me fue bien, entonces me daban cosas más complicadas. Pero dirigir comerciales nos ayudó muchísimo. Bueno, después le conocí a Tana y con Tana, bueno, congeniamos ya desde el comienzo porque es como que sentíamos que teníamos como la misma necesidad de contar historias. Pero empezamos a trabajar juntos en el año 90 en una serie que se llama La Disputa que dirigió Agustín Núñez. Yo hacía dirección de cámara, Tana entró como claquetera y al año siguiente Tana ya hizo jefatura de producción de Río de Fuego, la miniserie de Sonny Castiñeira. Y bueno, desde ahí es como que dijimos queremos trabajar juntos y después de unos años nos independizamos de Alta, que era la productora donde estábamos, fundamos nuestra propia empresa que se llama Maneila Schembury, que tiene nuestro apellido, y empezamos a dirigir y siempre a nuestro sueño, y en eso quiero ser súper claro, es siempre tenés que tener una meta muy clara. Y para nosotros nuestra meta era, nosotros queremos hacer ficción, y ficción no implica solo hacer una película, ficción es contar una historia y es inventar una historia, ¿verdad? Que no tiene por ahí nada que ver con la realidad. Entonces, los cortometrajes como que nos ayudaron mucho a encontrar nuestro lenguaje. Empezamos a trabajar también con los comerciales y también con el tema de las series. Ahí surgió la idea de González vs Bonetti con uno de los canales, nació La Chuchi y también eso nos ayudó a entender qué quiere la gente, eso de sentarse con el público, cómo medía a nivel de rating, todo eso como que te da como ciertos parámetros, ¿verdad? Igual en el cine nada es predecible del todo, ¿verdad? Siempre tiene una gran parte que no sabes qué va a pasar, ¿verdad? En el momento que tu papá te dice, vos no vas a hacer esto, no vas a ser cineasta, pues no tenés futuro en eso. Un país donde la industria del cine, el audiovisual no tiene futuro. ¿Qué te pasó en la cabeza por ese momento para llevar las contras? O sea, yo por un lado sabía que él tenía razón, o sea, yo sabía que Paraguay era un país sin industria, era un país que, imagínate que Siete Cajas era la película número 20 en toda la historia, totalmente paraguaya. Entonces vos estás en un país que no tiene la infraestructura como para acompañarte. Sabía que mi papá tenía razón, pero es como que no sé, yo decía no importa, yo sé que voy a encontrar mi manera y yo creo que también que hay que acomodarse a lo que uno tiene. Por ejemplo, en la época del Cineclub yo no tenía cámara, no tenía nada, yo sabía que una profesora del Cineclub tenía, yo le pedía prestado, ella me prestaba. Yo filmaba con mis amigos, me acuerdo que uno de mis primeros cortos filmé con Beto Ayala, teníamos casi la misma edad, y le dije, ¿no querés hacer un corto conmigo? Hicimos en un cuartito, no sé qué, donde era una tele, él y unos videos, o sea, y era un cortito de 7 minutos. Entonces como que me acomodaba también a lo que podía conseguir, a lo que sabía que podía controlar, a lo que sabía que podía experimentar, y sí con una meta muy clara, bueno, yo quiero seguir haciendo esto, ¿verdad? Entonces empecé a conseguir trabajos que me permitían como sostenerme y apostar siempre a algo muy concreto, ¿verdad? ¿Cómo fue todo esto después de Siete Cajas? Porque para ustedes fue un gran salto. De verdad nosotros no esperábamos nada, era estrenar, ver qué pasa con el público, ver si alguien de afuera se interesa. Tuvimos la suerte de estar en un festival muy importante como San Sebastián, donde aparecieron los distribuidores internacionales. Ahí tomó una distribuidora americana que de alguna manera nos enseñó cómo es negocio,
que manejó a nivel de primeros festivales para que la película sea conocida y para que nosotros también más o menos seamos visibles. Fue una locura, nosotros habremos viajado a 50 países en 2 años. Yo me fui hasta Japón, la India, todo, ¿verdad? Y fue un aprendizaje impresionante porque ver con distintas culturas tu película, que es muy paraguaya, que es muy personal, fue nuestra búsqueda durante demasiado tiempo. Y yo creo que en eso hay que ser muy claro también de que Siete Cajas no nace de la nada, Siete Cajas nace de un proyecto muy largo donde vos sabés que en una película hay 2 cosas que sostienen una película. Uno es el guión y otro son los actores. El cine es como nada, es un aporte comunitario en realidad, porque tanta gente aporta a tu película y a que eso salga bien o mal. Entonces es como que abrirse a eso, de verdad. ¿Cuál es la expectativa con Los buscadores? los buscadores, ¿verdad? Y muchas, obviamente. La primera es continuar con la ficción. Nos encantaría, obviamente, lo primero es que la película sea popular, que llegue a la gente, que funcione y que sea festivalera. Bueno, festivalera se implica que tenga un recorrido en los festivales. Eso es como que está en un segundo plano, porque para nosotros lo más importante es llegar a la gente. Juan Carlos nos enseñó de una manera sumamente sencilla a seguir nuestros sueños y con esto podemos llegar a asegurar el éxito en nuestra vida.